Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional, con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. Bueno, habíamos hablado como noticia del día, este tuit de Donald Trump, que como nos tiene acostumbrados, ya nos sorprendió. Tengo que decir, Néstor, que hubo un antecedente a este anuncio, a esta posible insinuación de postergación de elecciones. Recuerdo hace un tiempo, hace unos meses, que se le preguntó al yerno del presidente Donald Trump, y él también había dicho que no descartaba totalmente la posibilidad de que las elecciones fueran postergadas o no no se llevaran a cabo, lo cual ya había sido un primer elemento que daba un poquito de preocupación. Pero bueno, para analizar este tema estamos en comunicación con Gabriel Merino. Él es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET, docente también en esa universidad, y autor de varios libros: Geopolítica y Economía Mundial, El ascenso de China, la era Trump y América Latina. Este es del año pasado, del año 2019, y tiene otro libro muy interesante como coautor, Nueva Guerra Fría o Guerra Fragmentada. Esto, como les decía, una compilación de varios autores. ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo. ¿Qué tal, Telma y Néstor? Bueno, como siempre, un gran gusto estar charlando con ustedes. Gracias, Gabriel. Igualmente. Hola, nosotros. Nada, quiero saber tu lectura de este tuit, en el que, por un lado, dice que esta elección es la más inexacta y fraudulenta en la historia, y por otro lado, con varios signos de interrogación, pregunta: ¿postergar la elección hasta que la gente pueda votar de forma adecuada y segura? Y lo deja ahí pendiente con 3 signos de interrogación, ¿no? ¿Qué es, un globo de ensayo? ¿Estamos queriendo embarrar la cancha? ¿Cómo interpretás este tuit de Donald Trump? Y para mí, por un lado, hay razones tácticas, ¿no? Que tienen que ver con 2 cuestiones fundamentales. Una, el voto electrónico, en caso de que, votar en una situación de pandemia, tiende a favorecer históricamente a los demócratas. Es un voto que siempre favorece a los demócratas, con lo cual el cálculo del trumpismo es que si crece el voto electrónico, va en contra de sus intereses. En una situación que ya es complicada, ¿no? Donde las principales encuestas lo dan varios puntos por debajo de Biden, de su rival, y también no solo eso, sino cuando se hace el cálculo por estados, porque recordemos que la elección estadounidense es indirecta. Los estados claves, ¿no?, que ganó Trump la última elección y que le dieron la victoria sobre Hillary Clinton, a pesar de que Trump perdió las elecciones en términos de votos absolutos, pero reunió los suficientes delegados como para conseguir la victoria. En esos estados clave estaría perdiendo. Entonces, hay una cuestión táctica, tiene que ver con que si ese voto electrónico se fortalece, como tendencia, se fortalece el voto demócrata, en una situación de debilidad, insisto. Y después otro dato que tiene que ver con lo que se conoció hoy, una caída fenomenal de la economía. Estados Unidos entró en recesión, ¿no?, técnicamente 2 trimestres negativos, pero una caída fenomenal en el segundo trimestre, y esa caída fenomenal hace que la situación económica sea muy negativa, que se vaya a un escenario electoral en una situación económica muy negativa, y que en esa situación económica negativa, obviamente, las chances de Trump todavía se arruinarían aún más. Porque él espera que haya un rebote, aunque, esto es materia de discusión, pero espera que haya un rebote y que ese rebote se sienta
más adelante, en el cuarto trimestre y en el primer trimestre del año que viene, y que entonces una elección en un contexto de rebote positivo sería mucho más favorable. Después yo creo que hay otras razones de fondos o estratégicas, ¿no?, que tienen que ver con la crisis que está atravesando Estados Unidos, con su declive como potencia, con la polarización tremenda que hay en sus núcleos dominantes, las fracturas que hay en sus establishments, sus clases dominantes, lo cual produce una crisis institucional muy profunda, que no es nueva, pero que se ha agudizado con el trumpismo. Digo que no es nueva porque recordemos que varias veces se tuvo que cerrar, como le dicen ellos, ¿no?, el Congreso por falta de presupuesto o una situación de empate para temas fundamentales que hacen en la política interna y externa de Estados Unidos. Entonces eso venía, con Obama era claro, pero se ha agudizado con Trump, y bueno, esto también son razones estructurales que ponen en crisis un elemento fundamental de la vida política estadounidense y del relato que Estados Unidos construye acerca de su régimen político, que es los mecanismos formales de la institucionalidad democrática liberal que el mismo Trump pondría en crisis, que obviamente es materia de discusión, ¿no?, pero que ellos son obsesivos en exaltar los mecanismos formales de la democracia, como lo que es un calendario electoral inamovible, ¿no?, o la propia institucionalidad de la importancia institucional de la presidencia, de su continuidad. Bueno, entonces esa crisis también alimenta que esos puntos sacrosantos de la tradición republicana liberal norteamericana, que son los mecanismos formales de la democracia, incluso estén en cuestión. Yo creo que parte de una crisis mucho más profunda, pero bueno, es para dividirlo y ordenarlo, ¿no?, que hay elementos tácticos y elementos estratégicos y de larga duración. Está claro, Gabriel. Si la idea de Trump fue apostar mirando dos curvas, ¿no?, la curva de la epidemia, la curva sanitaria, número de muertos y demás, y la curva económica, resignando una crisis sanitaria fuerte, pero él apostando, como decías vos, que a fin de año le den algunos valores económicos, empleo, etcétera, que permita tener alguna expectativa de ganar las elecciones. Si no llega a suceder esto, ¿crees que Trump va a jugar a fondo con la postergación o con alguna jugada muy muy fuerte desde el punto de vista institucional, por lo que decías recién? Y en todo caso, si juega a fondo, ¿el establishment lo va a respaldar? En todo caso, en la fracción que responde a él, ¿va a aceptar jugar tan al límite? Bueno, ¿qué tal, Néstor? Y antes que nada, quería decirte que me encantó, que no tuve oportunidad, me encantó la charla sobre sinología en América Latina que bueno, gracias. La vez pasada. Sí, yo creo que, a ver, en este escenario no se puede descartar nada. Primero porque Trump está dispuesto a jugar a fondo en esta lucha, porque ellos están tan fracturados, hay tanta grieta, ¿no?, para usar una palabra argentina sobre esta cuestión. Es tan profunda la lucha interna entre fracciones de poder, fracciones de capital, elites, ¿no?, en Estados Unidos, es tan profunda que da lugar a escenarios de este tipo, y Trump surgió como un audaz que vino a romper ciertos consensos políticos, ciertas tradiciones, respondiendo a una fracción de poder, o sea, no como un loco suelto, sino una fracción de poder que necesitaba también responder o que necesitaba romper algunos códigos políticos tradicionales de la política norteamericana, o llevarlos a su límite, ¿no?, como el racismo, como el quiebre total del multilateralismo en materia de política internacional, y otros o el mismo proteccionismo, que hay una tradición proteccionista de Estados Unidos, pero bueno, llevarla al límite. Y Trump es expresión de eso, fue el personaje que podía encarnar esas rupturas, pero que obviamente responden como hemos hablado en otras oportunidades, a sectores de poder, al complejo siderometalúrgico norteamericano, Dan DiMiccio, ¿no?, el CEO de Nucor, de la principal empresa siderúrgica norteamericana, fue uno de los
principales asesores en la campaña de Trump y uno de los que más llenó de ideas este nacionalismo industrialista reemergente en Estados Unidos, o el propio Robert Lighthizer, el representante de comercio que bueno, ya protagonizó los primeros giros proteccionistas en el Partido Republicano, combatiendo en las batallas por el acero con Japón a fines de los 80, y así un montón de sectores del Pentágono que consideran fundamental recuperar una política más unilateral y de reafirmación del nacionalismo estadounidense en detrimento de organismos multilaterales, y así un montón de sectores. Ahora, es cierto que cuando más se profundiza Trump ciertas apuestas a todo o nada, hay algunas fracciones que se le corren, por ejemplo los neoconservadores, que tienen sus diferencias, que si bien tiene un nombre propio como Mike Pompeo dentro del gabinete, tienen sus diferencias, porque por ejemplo los neocon no están tan de acuerdo con extremar el nacionalismo económico y siempre apuestan más a un supremacismo militar, y apostar a eso y enfrentar desde ese plano China, por ejemplo. Después el establishment del Partido Republicano no lo traga del todo a Trump. Vimos reiteradas declaraciones hasta del propio expresidente Bush contrarias a Trump, lo soportan para ganar, pero bueno, la tradición política republicana también es un sapo difícil de digerir, un hombre como Trump, aunque obviamente, insisto, representa intereses pesados o es alguien funcional a intereses pesados. Recordemos que, por ejemplo, la Secretaría de Defensa, desde que asumió Trump, está ligada y estrechamente coordinada por las empresas contratistas del Pentágono, ¿no? Como Boeing o Halliburton. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un juego difícil, una contradicción difícil, digamos, hasta dónde sus apuestas, digamos, rupturistas, sus apuestas, por decir, bueno, ponemos a fondo y forcemos trasladar el calendario electoral más adelante, tienen en parte un apoyo de una fracción que tiene que ganar sí o sí, porque ve que si gana el globalismo significaría un duro retroceso, pero por otro lado tiene ciertas tradiciones políticas, particularmente dentro del Partido Republicano y de los neocon, que les cuesta aceptar, forzar tanto, poner tan en crisis el sistema político institucional. Ahí hay un juego difícil, no me animaría a hacer futurología, pero sí tener en cuenta ese juego difícil para ver cómo se va desenvolviendo y cuál va a ser la dinámica. Claro, estamos hablando con Gabriel Merino, licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, también investigador de CONICET. Sí, es difícil augurar con tantos meses. Estamos acostumbrados a que Donald Trump es un hombre que en el último tramo de la campaña electoral juega, digamos, a hacer sus shows, ¿no? Sus espectacularidades, a decir barbaridades, es decir, a tener un discurso muy sacado, que después, por ejemplo, en la práctica, como pasó en la elección pasada con el tema México, en la práctica no llegó a tanto, pero sí en el discurso. Ahora, finalmente, en mi caso es la última pregunta, Gabriel, ¿cómo podría reaccionar el ejército, el Pentágono, con respecto a todo este escenario que vos marcaste? Porque algo que me sorprendió en los últimos tiempos es que cuando tomó una decisión muy de enviar una parte de su fuerza naval a Venezuela, hubo un sector del Pentágono que concretamente se negó a tomar esa actitud. ¿Cómo pensás que frente a estos exabruptos de Trump puede reaccionar, por ejemplo, en la parte militar? Y bueno, al interior del Pentágono está atravesado también por estas tensiones, las diferencias entre globalistas, neoconservadores, americanistas, nacionalistas económicos, sí, todas estas tensiones atraviesan el propio Pentágono, y eso se ve también, o se refleja en la inestabilidad en el gabinete de Trump, en la representación militar, una representación de defensa, ¿no? Que fue cambiando de manera bastante dinámica. Recordemos un Michael Flynn, ¿no? Al principio, que era
más un aislacionista. Había llegado a denunciar Michael Flynn que los terroristas insurgentes en Siria habían sido financiados por Estados Unidos, ¿no? A ese nivel era. Sí. Pero bueno, después A un John Bolton, claro, lo creó claro. rápidamente, después se fortaleció los neocon, con Bolton y otros, y se fortaleció bastante en este último tiempo los contratistas del Pentágono, en defensa. Yo creo que eso está también en ebullición, porque también, a ver, hay un problema ahí que es definir, no solo internamente, sino externamente, la política exterior de Estados Unidos, porque hay, obviamente, códigos geopolíticos compartidos, ¿sí? En el sentido de, bueno, vamos todos contra China, eso es claro. Lo que pasa es que difieren profundamente en cómo ir contra China. Porque mire, los neocionistas económicos dicen, bueno, vamos contra China con la guerra comercial, ¿no? Es lo que plantea Trump, lo que plantea Peter Navarro, uno de sus principales asesores, autor del libro Muertos por China, sería la traducción, o sea, sobre todo por esta competencia industrial que ellos le llaman desleal. Bueno, eso dice guerra comercial, proteccionismo económico, esfera de influencia bien marcadas, y van por ahí. Y le agregan, obviamente, condimentos militares también a eso. Ahora, los neoconservadores acuerdan en frenar a China, pero tienen otra aproximación. Incluso Bolton, una de las cosas que proponía era agudizar el conflicto militar bélico directo con Irán, y ir por reafirmar sus intereses en esa zona de Eurasia e impedir que China avance hacia el oeste, entre otros objetivos. Y los globalistas, recordemos que era más de, bueno, hacer un tratado transpacífico, imponerle un conjunto de reglas de juegos a China, que es lo que expresa Biden también, o Biden, con el tratado transpacífico y con una alianza militar en Asia-Pacífico parecida a la OTAN, y que incluyera a la India. Ahora, todo eso, a veces vemos que en realidad a veces se despliegan todas esas políticas, que son contradictorias entre sí, tienen distintos objetivos, y encima se agrega, Telma, lo que vos decías, que hay que ver en qué medida esos militares bancan posicionamientos como los de Trump, o ciertas decisiones que para ellos son impracticables, posturas que no tienen nada que ver con la tradición republicana conservadora norteamericana. Entonces, bueno, ahí eso está en ebullición. Lo que yo sí creo es que, de no surgir otros candidatos, Trump va a poder cerrar fila sobre lo que tiene, y sobre las fracciones del Pentágono que lo apoyan. Y él cede espacio de poder a esas fracciones, porque lo cierto es que después su gabinete lo arma en función de eso. Lo que pasa es que lo que yo no veo con claridad es que eso sea estable, y que también puede abrirse un escenario de que los demócratas y Biden negocien también con esas fracciones, incluyan otros sectores y puedan armar un gobierno de coalición que les saque sectores de poder a Trump. Lo que pasa es que todo eso encima es un escenario más complicado y complejo todavía, porque encima hay un proceso de insubordinación o de creciente presión anti-establishment de sectores populares, tanto por derecha como por izquierda. Sí. Gabriel, justamente quería hacerte, para cerrar, pues se nos va el tiempo, justamente te quería preguntar, hay movilizaciones muy fuertes en Cleveland, en Portland, Detroit, Milwaukee, las hubo hace poco en Chicago, en Kansas, en Albuquerque, que es lo único que vi en mi vida de Albuquerque es la serie de Breaking Bad y es súper pacífica, pero incluso ahí hay mucha movilización y repudio. ¿Cómo estás viendo muy sintéticamente eso respecto de si hay más sectores de izquierda, si es el propio PD, Partido Demócrata, si es sectores apolitizados? ¿Cómo estás viendo ese fenómeno social que se está dando a lo largo y ancho de Estados Unidos? Cortito, por favor. Bueno, el fenómeno social, digamos, tiene que ver con el declive de Estados Unidos, también con el proceso de periferialización interna, con que muchos sectores trabajadores
viven procesos de superexplotación parecido a los de la semiperiferia, también con una tradición racista muy importante, y bueno, eso está estallando. Yo lo que veo sí que el que más expresaba eso políticamente eran personajes como de Sanders, Ocasio Cortés o esos sectores. Eso en el Partido Demócrata quedó bastante subordinado, para no decir desplazado. Por lo tanto, eso no se está expresando políticamente con mucha claridad, pero está estallando. Tiene elementos más orgánicos, esa movilización, y momentos más inorgánicos, pero insisto, también tiene su expresión por derecha, que es lo que supo seducir Trump, ¿no? Aquellos, por ejemplo, trabajadores industriales que perdieron su trabajo en estos últimos años, sectores blancos industriales, que bueno, hay que ver si ahora los puede volver a seducir, pero eso va a seguir en ebullición y no veo un cierre hegemónico por el momento, va a seguir creciendo. Lo que pasa que yo lo que le veo dificultades, sobre todo por izquierda, a que eso se exprese políticamente. Hoy vimos en los últimos meses una clausura para que eso se exprese políticamente en el Partido Demócrata con el corrimiento de Sanders. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta entrevista. Entonces, muchísimas gracias por toda la información que nos diste. Bueno, gracias a ustedes. Un gran abrazo, Néstor y Telma. Hasta la próxima. Abrazo. Gabriel es Gabriel Merino, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales, profesor también de la Universidad de La Plata, investigador del CONICET, autor de Geopolítica y Economía Mundial, el ascenso de China, la era Trump y América Latina, del 2019, y un libro que lo componen varios autores muy interesante, que es La Nueva Guerra Fría o Guerra Mundial Fragmentada, el resurgir de Rusia, el avance de China, los nuevos bloques emergentes y el desafío a las fuerzas unipolares de Occidente.